este pozo de sabiduría que tengo a mi izquierda es Esperanza Santos, es médico de familia y también trabaja en esta casa, también en la unidad en residencia y en la unidad de cuidados paliativos. Es máster en counseling, máster en duelo, seguro que más máster en muchas más cosas. Y bueno, ya la habéis visto cómo responde. Vamos a dejar un poquito las preguntas para el final, ¿vale? Para la siguiente fase, si no, no avanzamos. Apúntatela y al final seguimos. Aprendiendo aquí. Vamos a ver el segundo momento, ¿vale? En la comunicación hemos visto la primera parte mía muy básica. Vamos a ver cuando la comunicación avanza en complejidad, ¿con qué nos vamos a encontrar? Buenos días. Ya sabéis que nosotros cuando hablamos de counseling, que es una palabra que a veces es difícil de traducir al castellano, nos estamos refiriendo en realidad de relación de ayuda, de cómo ayudamos a una persona que está en una situación problemática, está en una situación de conflicto que le genera sufrimiento, ya sea una enfermedad, una mala relación de pareja, una situación de duelo, etc. En la primera parte hemos visto una serie de actitudes y una serie de habilidades. Cuando nosotros decimos primera parte del counseling, segunda parte del counseling, tercera parte del counseling, en realidad no son departamentos estancos, y esta es más una distinción casi académica para que nos entendamos. La primera parte es más de exploración, la segunda parte es más de autocomprensión por parte de la persona que tiene el conflicto o la situación problemática, y la tercera parte es más en cómo avanzamos en resolver esa situación, que el paciente resuelva, en este caso, la situación conflictiva. Pero las actitudes básicas que nos ha comentado Eva no son, ni mucho menos, exclusivas de la primera fase. Es más, siguen siendo lo principal en las tres fases: empatía, aceptación incondicional y consideración positiva del paciente, es decir, su capacidad para afrontar la situación que está viviendo, y la autenticidad o la congruencia en el profesional, porque estos son actitudes en el que ayuda. También las habilidades vistas en la primera parte, como la escucha activa, la respuesta empática, la reformulación con sus distintas posibilidades, el encuadre, están presentes en esta segunda fase. Aquí quiero volver a insistir en la escucha activa. A mí me gusta decir que si el counseling fuera un país, la escucha activa sería su capital. Con la escucha activa, y no mucho más, pero una escucha activa real, escuchando con todo el cuerpo, no solo con las orejas, sino poniendo el radar emocional, llegamos al fondo de muchas cuestiones. Bueno, ¿qué habilidades son más propias de esta segunda fase de la relación de ayuda? Pues algunas ya se han visto. En parte es la personalización, confrontación, ayudar a pensar, asertividad. Todo esto bañado, especialmente cuando hablemos de la confrontación, de algo que ya quiero volver a insistir, que ha dicho Xavi, que es una relación de confianza mutua. Es bastante difícil ayudar a una persona cuando la relación no es de confianza. Bueno, ¿qué es la personalización?
Personalizar es concretar, es lo contrario de generalizar. Es un término que ahora incluso se utiliza mucho en el ámbito, por ejemplo, de la informática. Personalizo el escritorio de mi PC, personalizo mi móvil, es decir, le doy el perfil que a mí me interesa. ¿Vale? Entonces es bajar a lo concreto. Una cosa son las cosas que vienen de serie y otra cosa es cómo yo eso lo adecuo a mis necesidades. Entonces, para que el ayudado se responsabilice de su problema o situación conflictiva, para que pueda tomar decisiones, es necesario que el ayudante no permita que estemos en las generalizaciones. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Y que el diálogo se centre en la persona que tiene realmente el problema. Porque una cosa es lo que le pasa a todo el mundo y otra cosa es Juan aquí con toda su biografía detrás en nuestra unidad de cuidados paliativos. Con la personalización lo que se pretende es que el ayudado no se vea como algo ajeno a la situación conflictiva, sino que él se vea como parte de esa situación y por tanto entienda que él es el principal recurso para poder salir de esa situación que a él le tiene en sufrimiento. Entonces, hay tendencia cuando hay una situación conflictiva a vernos a nosotros mismos como ajenos a ese problema, solo como que nosotros somos la víctima del problema y que la solución no nos atañe en el sentido de que nosotros no somos parte de la solución. Si yo tengo un problema con el jefe, tendemos a generalizar muchas veces como es que con el jefe, con mi jefe no hay quien pueda. Y tú dices, ¿y por qué no hay quien pueda? Es que no hay quien pueda, y no hay quien pueda y se acabó. Claro, si el ayudante deja que la persona que tiene el conflicto relacional con el jefe se quede ahí, digamos, en esa generalización, no avanzaremos porque entiendo que el problema está fuera de mí, por tanto la solución no depende de mí. El ayudante debe intentar que el ayudado exprese de modo claro y concreto su experiencia y sus sentimientos. Fijaros que ya estamos en una relación más avanzada, por tanto de más confianza, y yo sí que puedo preguntar: ¿y esto que me cuentas qué significa para ti? No es una pregunta ya de conversación de ascensor. Es la diferencia. Que exprese sus sentimientos, los suyos, y no los de los demás. Por ejemplo, si alguien nos dice, hablando de una relación conflictiva con alguien, es que ella está esperando a ver lo que yo digo para llevarme la contraria. Así no hay manera de llevarse bien. Y dejo yo, ayudante, que la persona que tiene la relación conflictiva se quede ahí, la culpa es de la otra porque ella siempre me ataca, y nos quedamos en esa generalización, nunca avanzaremos en la resolución del conflicto. Una de las maneras de poner en práctica la personalización es hacer una pregunta directa por el significado de lo que ha dicho la persona que tiene ese conflicto. ¿A quién te refieres cuando me dices todo el mundo va a lo suyo? No me quedo en esa frase, quiero que me especifiques. Cuando me dices que ya lo has intentado todo, explícame un poco más. Dime qué cosas has intentado. Porque claro, ya lo has intentado todo, no hay nada que se pueda hacer, carpetazo y nos vamos. ¿Qué quieres decir con que
en este hospital no funciona nada. Este tipo de generalizaciones, o las enfermeras no dan un palo al agua, todo el día en el control hablando. Este tipo de generalizaciones siempre se acogen, se valida y tú aceptas lo que decía antes Eva, lo que el otro está expresando, pero aceptar y validar no significa dar la razón, ¿eh? Hay un aspecto concreto de la personalización que es lo que llamamos la normalización. ¿Qué es normalizar? Una vez que la persona ha explicado un poco cómo se siente, su reacción ante una determinada situación, está bien hacerle entender que esa reacción en realidad forma parte de su manera, o sea, de una manera muy frecuente de reaccionar la mayoría de las personas. Entonces, me dices que te sientes triste, me dices que tienes muchas dificultades para rehacer tu vida. En realidad, la mayoría de las personas que están pasando por tu situación, con mucha frecuencia se sienten así, como tú. Que no es en el sentido de hacer ver que eso que te pasa a ti, en realidad, es un sufrimiento, digamos hasta cierto punto, frecuente y extendido, pero no es banalizar el sufrimiento. En realidad lo que te pasa a ti le pasa a todo el mundo, como diciendo, ¿qué me estás contando? O sea, una cosa es normalizar, pero que la normalización no sea para banalizar el sufrimiento del otro. Cuando las intervenciones quieren ser de ayuda, se sitúan y se sitúan en el plano de la generalización, es fácil caer en el consuelo de en realidad esto, como decimos, le pasa a todo el mundo. Pero ¿qué me dices de que esto, de que estás muy tensa y muy nerviosa al principio porque eres nueva en el trabajo? Si es que esto nos pasa a todos, todo el mundo tiene miedo al principio de meter la pata, o sea que tú nada, tranquila. Pero si resulta que yo estoy bloqueada porque tengo tanto miedo a meter la pata y me dice que esto es normal, no me estás ayudando. Estas pastillas no hay quien se las tome. Ayuda a concretar en realidad qué es lo que pasa. Por lo que me dices, tienes dificultad para tragar las pastillas. Yo, médico, he oído muchas veces, no hay quien se tome un gelocatil. Si yo dejo que la persona... pues sí, es verdad, no hay quien se tome un gelocatil. Pues no la estoy ayudando. Entonces, tienes dificultades en tomar la medicación. ¿Me puedes concretar qué dificultades tienes? O de las dificultades, ¿cuál crees que es la que más te está limitando? Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres les encanta ir de compras. Las mujeres cuando van de compras pierden la noción del tiempo. Unas sí y otras menos, ¿no? ¿Por qué los hombres? Esto es el título, lo sabéis, es el título de un libro. ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? Si los hombres no escucharan, no habría hombres que hicieran counseling. Se pierde con los mapas. Xavi se pierde con los mapas. Si las mujeres no entendiéramos los mapas, no podríamos viajar solas, no habría mujeres conductoras, no habría mujeres pilotos, no habría... ¿Vale? Tenemos el GPS que nos iguala. La personalización es fundamental para ayudar al otro a expresar, concretando qué cosas le preocupan, qué cosas son importantes para él. Es muy importante no dar nada por sentado.
Cuando damos cosas por sentado nos tendemos a equivocar bastante, porque damos por sentado según nuestra escala de valores. Hay que concretar con el paciente, porque a veces lo que al paciente le preocupa, lo que supone realmente importancia para el paciente, no es ni mucho menos lo que nosotros pensábamos que era. Y nosotros juzgamos al otro y le decimos lo que tiene que hacer y qué tal, no sé qué, como lo vamos a hacer desde nuestros valores, tenemos muchas probabilidades de equivocar. Otra técnica, pasamos ya ahora a la confrontación y que tiene muchísimo que ver con la confianza, es la confrontación. Confrontar es poner a una persona delante de sus incoherencias y sus incongruencias. Lo repito. Confrontar es poner a uno delante de sus incoherencias. Eso no es agradable para nadie. Que te pongan delante de lo que en ti es incongruente, primero no se lo permites a mucha gente. Segundo, muchas veces hace que te pongas a la defensiva, saltas, resistencias, y según el perfil de reacción de cada uno, algunos se retraen y otros se contestan de manera agresiva. ¿Cuáles son las cosas que hay que confrontar? Pues las incoherencias entre lo que el ayudado, la persona que tiene el conflicto, dice y lo que hace. Por una parte me dices tal, pero por otra yo veo que, ¿cuál? La incoherencia entre lo que piensa y lo que expresa. Te pregunto que qué tal estás, me dices que bien, pero me lo estás diciendo con lágrimas en los ojos. Incoherencia entre sus recursos y lo que realmente ella dice que consigue. Una mujer, imaginaros, no puedo, una mujer recientemente viuda, no puedo porque no puedo hacer nada, porque yo sin mi marido no soy nadie, porque yo no puedo conseguir, porque mi vida... Y tú ves que está consiguiendo y haciendo cosas. Por ejemplo, cuando viene una mujer viuda y nos dice, porque yo desde que murió mi marido no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, no soy capaz de hacer nada. Fijaros qué generalización, no soy capaz de hacer nada. Pero en otro momento de la conversación, cuando tú le preguntas cómo ha ido la semana, te dice, la verdad que he estado entretenida porque era la fiesta de graduación de mis hijos o de mis nietos. Y he estado haciendo los disfraces. Todo el mundo me ha felicitado de lo bien que han quedado. Y tú puedes confrontar, después de recoger el no puedo, no soy capaz de hacer nada, me has dicho hace un ratito que no eras capaz de hacer nada y me dices ahora que has hecho unos disfraces y que la gente te ha felicitado. Claro. Eso hay que hacerlo siempre con mucha delicadeza. Las confrontaciones didácticas, cuando el paciente en realidad está parapetado detrás de algo que en realidad es ignorancia. Yo no me quiero poner insulina porque si te pones la insulina ya nunca te la vas a poder quitar. La insulina te enganchas a ella y ya... Entonces eso es lo que se llama una confrontación didáctica. Hay personas que están apalancados en errores. Muy bien. Bueno, esto ya lo hemos visto. La confrontación, desde luego, no tiene por objeto poner en evidencia al ayudado, sino hacerle consciente de su incoherencia para avanzar en encontrar la solución del conflicto que tiene. No es un juicio ni es un ataque. No es a la persona la confrontación, es a lo que dice o a lo que hace.
Si yo a esta persona viuda que os he dicho le digo, qué mentirosa eres, o sea que me estás diciendo que no eres capaz de nada y ahora te has calzado unos disfraces que todo el mundo se ha quedado. Si yo se lo digo así y además por delante le pongo la etiqueta, hay que ser muy delicado. Y uno de los problemas de la confrontación casi siempre es que pueda ser prematura. Si yo no acojo primero el no puedo, me siento desvalida, me siento no sé qué, luego no puedo decir tú sí puedes y de hecho has podido. Confrontar entre lo que quieres obtener y lo que haces para obtenerlo. Un joven que desea irse a trabajar a un país de habla inglesa y no domina el inglés y dice que se quiere poner las pilas con el inglés para poderse ir y 8 meses después no ha hecho nada. Me dices que quieres ir a Inglaterra, pero ya han pasado 8 meses y no has elaborado ningún plan para aprender inglés o para perfeccionar el inglés. ¿Qué solemos decir? Tú mucho, pero luego hay que tener cuidado cómo decimos las cosas, porque si no, el ayudado se da media vuelta. Solo se puede realizar cuando se ha establecido, como hemos dicho, un clima de confianza. Una confrontación sin acogida es una agresión, es un ataque. Confrontar es muy difícil. Hacerlo bien es mucho más difícil. En realidad, lo que está detrás de la confrontación es el deseo de ayudar, es hacer de espejo a sus contradicciones o a sus incongruencias. Otra de las estrategias y otra de las habilidades, que en realidad es desde la primera parte de la relación de ayuda, es el arte de preguntar. Porque es lo que hace verdaderamente ayudar a la persona. Preguntamos para recoger información. Fijaros, preguntamos para generar dudas. Preguntamos a veces al ayudado para que se escuche, para que ponga palabras y para invitar a la reflexión. Las preguntas tienen que ser abiertas. Esto nos cuesta muchísimo a los médicos, que estamos acostumbrados a interrogar. ¿Tiene fiebre? Sí. ¿Cuánta fiebre tuvo? Sí. ¿Vomitó? Sí. ¿Cuántas veces? No. ¿Le duele aquí? No. No sé qué. Entonces, ¿qué pasó? No, pues mire, no, mire, limítese a lo que yo le pregunto. A los médicos nos cuesta mucho preguntar y escuchar activamente, porque además de que lleva tiempo, escuchar y preguntar no es hacer un interrogatorio. ¿Qué solemos decir? Fijaros la diferencia entre la pregunta abierta, ¿cómo te encuentras hoy? Que yo no estoy diciendo bien, mal o regular, ni le estoy condicionando la respuesta a ¿hoy estás mejor? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Hoy estás mejor? La respuesta al hoy estás mejor va a ser sí o no. Y además, ya solemos decir, hoy estás mejor, ¿no? Y eso no es condicionar la respuesta. O sea que hay que preguntar observando, preguntar las cosas de una en una. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Hoy estás mejor o peor que ayer? ¿Cómo has dormido? Porque ayer me dijiste, ¿hoy has dormido? Si no le damos tiempo a responder. En preguntas delicadas ayuda a veces a hacer una introducción amortiguadora, porque a veces alguien decía preguntas que te ponen muy enfrente de tu situación. Si yo, por la razón que sea, no me atrevo a preguntar a una persona, ¿has pensado en quitarte la vida? Porque por la razón que sea me parece que es una pregunta que en ese momento le puede resultar dura, yo puedo
hacer una introducción amortiguadora y decir, algunas personas en tu misma situación están tan desesperadas que incluso piensan en quitarse la vida. ¿Tú qué opinas de esto? Y bajo desde una pregunta un poco teórica a ¿tú qué opinas de esto? Y entramos en tema. Y ya aquí con esto terminamos. La asertividad es la habilidad social de comunicación que nos permite de manera abierta y honesta expresar lo que nosotros pensamos y sentimos sin hacer daño al otro. O sea, yo debo de ser capaz como counselor de decir mi opinión respecto a esto que me cuentas es, incluso puede hacer ahí la confrontación. La confrontación no es en realidad tú eres, me dices qué tal, por ejemplo, sí, tú me dices que estás bien, pero si te vieras el careto con el que me lo has dicho, ¿vale? Entonces yo tengo que ser capaz de decir, en mi opinión, me dices una cosa, pero yo observo otra. O yo pienso esto, sin ser, intentando no ser agresivo. La asertividad se realiza desde los mensajes yo creo que, en mi opinión tal, y no en los mensajes lo que a ti te pasa es, lo que tú quieres es, porque tú lo único en lo que piensas es el tú, el tú, el tú. Fijaros lo que a ti te pasa es, o sea, yo sé lo que a ti te pasa, mejor que tú. De lo que sé sobre todo es de lo que me pasa a mí. Muchas gracias. Vamos a ver qué ha pasado con Juan en este tiempo. A Juan lo recordáis que le dejamos el día del ingreso, hecho un lío, con un montón de cosas en la cabeza. Bueno, pues Juan lleva ya en la unidad de cuidados paliativos 1 mes y medio. ¿Mes y medio? Sí, 6 semanitas lleva Juan por ahí. Y en estas 6 semanas ha tenido una buena adaptación al centro. Dentro de sus posibilidades participa en actividades, sale al solarium, baja rehabilitación. De todas formas, él, que siempre ha sido muy independiente, tiene sus propios entretenimientos. Lee la prensa, hace sudokus, ve la televisión y por fin pudo terminar la maqueta del halcón milenario para su nieto, antes de que estrenara el último episodio de la Guerra de las Galaxias en diciembre. No obstante, Juan ha ido perdiendo funcionalidad y autonomía. Cada vez pasa más tiempo en la habitación y poco a poco va haciendo menos cosas por sí mismo. Hace 3 semanas le transfundieron en el centro de día de su hospital de referencia y ayer volvió a otra transfusión. Fue acompañado, como es habitual, de su hija Paqui. Hoy Juan, cosa rara, no se ha levantado todavía a la hora de la visita médica y está más serio de lo habitual. En la primera parte de la conversación, Juan está cabizbajo, con señales evidentes de que algo le preocupa, y al principio poco hablador, aunque poco a poco se mete más en la conversación. Vamos a estar atentos para fijarnos qué parte de la personalización, qué parte de la confrontación, de la asertividad o esas 3 actitudes que hablábamos descubrimos, ¿vale? Esto es el teatro en directo, vamos.
Los médicos siempre nos hacemos esperar. Hola, Juan. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. ¿Qué pasa? Nada, estoy cansado. No he dormido. ¿No has dormido bien? No. Estoy preocupado. ¿Estás cansado? ¿Te has desvelado? Sí, me he desvelado toda la noche. Ya. No puedo dormir. ¿Dando vueltas? Sí, pensando en todo, en nada. Cosas. Pensando en todo y en nada. Sí. ¿Me quieres explicar un poquito? Pues en cosas mías, ¿no? Que yo qué sé, que uno aquí todo el día dando vueltas y... Ya, todo el día dando vueltas. ¿Estás No, cómodo? espera, no, espera, prefiero levantarme. ¿Prefieres, ¿puedes tú solo o te ayudo? ¿Puedo? Sí, todavía puedo, gracias. ¿Te quieres sentar ahí? Me Sí, siento a tu lado, Juan. Sí, prefiero estar de pie, gracias. Vale. ¿Estás cómodo? Sí. Juan, ¿prefieres que vuelva más tarde? No, estoy bien, estoy bien. Prefiero dormir de noche y ahora, sí, no te preocupes, estoy bien. Vale, bueno. Me decías que estabas preocupado. Sí. ¿Qué es lo que te preocupa? Pues, a ver, pues que voy a las transfusiones y no funciona, ¿no? Vaya, como cuando echas gasolina a un coche, ¿no? Que echa gasolina, empieza el coche a funcionar y así ha estado funcionando. Y muy bien, fabuloso. Pero ahora le echa gasolina y no funciona nada. Pero claro, el motor ya no tira y no tira. Por más gasolina que se le echa, pues si no funciona el motor, no funciona. Y claro, yo sé de eso mucho porque he sido transportista, llevo camiones y sé cuando un motor ya pues, está hecho polvo, ¿no? Ya. Que el motor no funciona, No. Juan. No funciona. Ya. Si no te entiendo mal, lo que me quieres decir es que las transfusiones ya no te aportan gran cosa. Y vamos, el último día... Ayer has estado Ayer estuve. en la última transfusión. Sí, que ¿Cómo fue? pues llegué allí y ya los médicos, pues como había casi una semana hacía que había ido otra vez, y me dijeron que bueno, que llega un momento que empezara a pensar si merecía la pena seguir con las transfusiones. Porque te vieron que estabas cansado. Sí, estaba muy ayer. cansado, llegaba agotado, me veían que estaba mal, que ya no puedo con mi alma. Y claro, esto me supuso pues un golpe tremendo, ¿no? Un impacto, porque claro, si... O sea, por un lado, por un golpe tremendo y por otro lado un alivio también, ¿no? El golpe tremendo, ¿por qué? Pues porque dice, joder, que este es el final. O sea, ya, si dejo las transfusiones ya es que... Ya. Y está visto que por otro lado un alivio, porque pensar solo en ir allí, vamos... O sea, que los médicos me quieres decir que te han dicho que dejes las transfusiones. No han dicho así, han dicho que como estoy tan cansado y como ven que las transfusiones pues ya cada vez tienen menos resultados y tengo que volver a ir, que pues, me fuera pensando que te lo fueras pensando. Que fuera, pues sí, Ya. que pues eso, en dejarla. Pero claro, esto supone pues, un poco el fin, ¿no? Supone el fin. Sí. Supone el fin. Claro, porque... Ya. Y me decías que por una parte, en ese momento te dio un vuelco el corazón, Sí, totalmente. pero que por otra parte
Era un alivio. Claro, un alivio. Explícame un poquito qué quieres decir con este... Pues eso, que es que por un lado dices, no, es que esto ya se ha acabado, si no lo único que me está aliviando y me lo voy a quitar es que voy, ¿no? O sea, yendo y me siento cansadísimo y veo que, pues si dejo de ir, pero vamos, por otro lado es que me cuesta tanto ir y entonces es una confusión, ¿no? Porque dice, ¿qué hago? ¿Voy y sigo yendo? ¿Me hace la pena ir o con lo que me cuesta, con lo que...? Fíjate que la pregunta que en realidad tú te haces de ¿merece la pena ir? Yo te preguntaría, ¿a ti te merece la pena ir? Hombre, sí, ya sabía yo que esto era el final, ¿no? A ver, yo sé que esto es el final, porque llevo aquí 2 meses. Y al principio me levantaba, iba a rehabilitación, salía a la terraza con mi familia, estaba con ellos, disfrutaba con ellos, mi hija Paqui me traía el periódico, iba a hacer los talleres, pero es que ahora ya no tengo ninguna fuerza, ¿no? Ya me levanto y a las 2 horas me tengo que meter a la cama, no puedo. Juan, por lo que me dices, tú dentro de ti sí que notas que están pasando cosas, ¿no? Sí, se están pasando, pues eso, que esto no va bien y que lo más importante es, veo que es mi familia, mi entorno. Porque me decías que cuando tu hija, por ejemplo, te trae el periódico y tal, ya no tienes interés por lo que pasa. Sí, la pobrecilla se preocupa y me trae el periódico, me intenta animar, pero es que ya no... Es que ya primero me cuesta ya hasta mover las páginas y luego digo, si esto ya para qué. Total. ¿Para qué? Sí, total, ¿para qué? Mira, me dices que como que ya no te interesa lo que pasa afuera, pero así cerca de ti, lo que ocurre cerca de ti, por ejemplo, tu familia, ¿eso sí te interesa? Sí, no, mi familia me interesa muchísimo. Y además ahora como, pues eso, como he estado trabajando y demás, pues ahora me interesa, vamos, que no me pierdo nada, quiero que vengan, ya, claro. Quiero que estén aquí, pero eso sí, cada uno o sea, porque yo estoy aquí, de hecho he venido aquí para no darles trabajo, ¿no? Y que yo estoy aquí y no darles tarea, ellos que vengan a verme y las cosas claras, yo aquí, ¿sabes? Un poco por eso, bueno, pues es mi problema y tirando por delante y que ellos que vengan porque los quiero cerca. Pero cada cual a lo suyo un poco, ¿no? Claro, me dices que por una parte la familia para ti es muy importante. Sí. Eso lo vemos ya en estos 2 meses casi que llevamos contigo, lo hemos podido constatar, que la familia para ti es importante, pero que a la vez no quieres ser una carga para ellos. Sí, efectivamente. Ya. O sea, que me quieres decir entonces, deduzco, ¿que estás contento de estar aquí? Hombre, a mí me gustaría por lo menos volver a casa, ¿no? Intentar unos días estar en casa, recuperarme un poco y, bueno, ya llegar a Navidad sería maravilloso y estar en 3 o 4 días de Navidad en casa, ¿no? Juan, con mis nietos, que los quiero muchísimo. ¿Te encantaría volver a casa? Sí, eso está claro. Pero... ¿Cómo me gustaría que se te cumpliera ese deseo? Eso sería fenomenal, por lo menos mejorarme un poco, ¿no? Ya. O sea, al final, me voy a tener que ir ahí a que me chuten otra vez otra transfusión y... Ya. Aunque... Una transfusión... Total, una más fuerte, yo qué sé, para... Pero es que veo que no, que... Veo que no. Veo que no. Veo que no. Que cada vez estoy peor y que... Cada vez estás peor. Que no me hace resultar, que esto no funciona. Esto no funciona. Juan, ¿ayer te acompañó tu hija Paqui a la transfusión? Sí. Mejor que no lo hubiera hecho. ¿Mejor que no hubiera ido? Hombre. ¿Qué pasó? Pues que, claro, los médicos me dijeron lo que te he dicho antes, ¿no? Que empezase a ver, que me pensase si dejar las transfusiones. Y lo oyó ella ni hablar, de ninguna forma. Porque nada, o sea, si es lo único que sigas. Diciendo, pero bueno, y que no. O sea que ella no está de acuerdo en suspender las transfusiones. Se negó totalmente, se puso totalmente en banda. Ya. Se negó por completo.
Claro, a mí me quedé muy así, ¿no? Digo, bueno, pero... Ella además que me acusó de cobarde, me acusó de que bueno, que no, que tenía que hacer más esfuerzo. Pero bueno, vamos a ver, si fuera hace poco, pero es que llevo 4 años con este tema, ¿no? Y he luchado por todo, he estado oyendo todo lo que me han dicho, lo he hecho. He ido a todas las transfusiones, cada 6 meses, cada 3, luego al final que es cada 2 semanas, o sea, y que ahora venga diciéndome que es que, lo que pasa es que claro, es muy duro para ella tener... Ya, o sea que ella incluso dice que ella lo ve como un acto de cobardía, sí, como lo que solemos decir a lo mejor en otra expresión, tirar la toalla. Sí, no quiere que tire la toalla, pero... Ya. Pero es que no es tirar la toalla, es que yo creo que ya es una cosa de sentido común, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues de ver la realidad. Fíjate que por lo que me dices, Juan, lo que para ella es tirar la toalla, para ti es una cosa de sentido común. Sí, totalmente, claro. Juan, ¿por qué crees tú que Paqui no quiere que dejes las transfusiones? Hombre, es que es muy duro ver que su padre se muere. Ya. Entonces se tapa los ojos, es evidente. Se tapa los ojos. O sea, no quiere, se pone una venda y no quiere nada. De hecho, hoy, vamos, todavía no ha venido, yo creo que está enfadada por lo que, a saber que a lo mejor dejo yo las transfusiones. Ya. Supongo que vendrá porque luego es una buenaza, ¿no? Pero... Vale. O sea que crees que ella tiene una venda en los ojos y que no le permite ver. Sí, totalmente, no se la quiere. O sea, ella ve, ella claramente porque no es tonta. Pero... Fíjate, me dices, tiene una venda en los ojos, pero es como si esa venda realmente no le tapara lo que ve, porque hay cosas que no se ven con los ojos. Está claro. Ya. ¿Tú has hablado con ella? Hombre, Del tema me refiero de a veces que si dejar las transfusiones, claro. y tal. ¿No? Y en el momento que intento, pues claro, al ver que no, que se niega a verlo, ¿no? Pues yo intento que lo vea, ¿no? Y me he puesto a hablar con ella. Pero es que en el momento que hablo del tema, ella se da media vuelta y cambia de tema. Se da media vuelta, sí, y cambia de tema. Totalmente. ¿Y tú en ese momento qué haces? ¿Insistes? Hombre, pero al final, claro, yo dejo el tema y empiezo a hablar de otra cosa, ¿no? Y también te callas. Pero luego entramos en silencios y claro, cuando nos miramos pues es muy duro, ¿no? Porque o sea, ella lo sabe, ¿no? Ya. Que esto es una despedida, ¿no? Juan, a veces no hablamos con las palabras, pero los silencios dicen más cosas y las lágrimas dicen más cosas. Mucho más. Ya. Sí. ¿Qué crees que podrías hacer para salir de esta situación que te está generando sufrimiento? Pues hombre, desde luego hablar con ella y con mis otros hijos, ¿no? Ya. De que voy a dejar las transfusiones porque yo creo que es lo de sentido común, ¿no? Ya. Y Vale. bueno, pues y eso necesito que decirle, necesito que me entienda, ¿no? Necesito poder hablar, comunicarme ahora con ella, dado que es que nos... Juan, nosotros sabemos que esto para ti es muy duro. Nosotros podemos ayudarte a hablar con tu hija. En realidad, tú querrías hablar con tu hija y decirle, por ejemplo, que me dices, me has hablado antes, que te gustaría poderme despedir. Despedirte. Me encantaría despedirme de ella y de mis hijos. Pero claro, si se niega a mandar, pues es difícil, ¿no? Ya. Y además que esto es como cuando uno coge el tren y entonces ve que se queda en la estación la persona y que el tren empieza a andar, ¿no? Y que es que te vas. Y... Porque el tren no espera. Porque el tren no espera, ¿no? Vamos y cerrando. se está despidiendo. Muy bien.
Bueno, Juan, lo que sí quiero decirte es que el equipo te va a acompañar en esto, que en realidad decidas lo que decidas, nosotros estaremos a tu lado, que podemos ayudarte en esta conversación que quieres tener con Paqui. Bueno. Os lo agradezco mucho. Juan, ¿hay alguna otra cosa, algún asunto que no te deje estar tranquilo? No, al principio no. Vale. Mira, si te parece, como además hoy me dices que estás cansado, luego al final de la mañana me vuelvo a pasar a ver un poquito después de nuestra conversación cómo te has Pues muchas gracias, ¿eh? Me ha encantado hablar contigo. Gracias. Vale. Esperanza, gracias. Me callo, te callas, me callan, te callan, se callan, nos callan y lloro en mi almohada. Me callo.